Necesitas perdonar tu pasado si quieres poder expresarte de forma auténtica y creativa. Y en el vídeo de hoy te quiero explicar por qué y quiero empezar a hacerlo con una historia personal. Desde hace más de 2 años y medio que llevo creando contenido y desde que empecé siempre he buscado la forma de hacerlo de una forma que me resonara profundamente, de una forma en la que no me encasillara en ningún sitio en el que se sintiera que no perteneciera y en una forma en la que pudiera ser yo mismo y a través de ahí perseguir mi curiosidad, compartir mis intereses y poder aportar un valor pues valioso al mundo que a consecuencia me fuera rentable también para mí. Y en todo este proceso he ido viendo cómo ha habido momentos en los que me he acabado encasillando y he ido sintiendo mi mensaje más forzado, como más contaminado de intenciones externas y donde he ido perdiendo mi esencia. Entonces, en el proceso de constante exploración, de también buscar guiar a personas a que encuentren su verdad y también cómo encaminarme cada vez más a esa esencia creativa, a esa voz, a esa libertad creativa para poder crear contenido, expresarme como realmente era y poder de alguna forma desprenderme de todo lo que no era yo y que me estaba impidiendo compartirme como realmente era, me he dado cuenta de que había una parte que aún me estaba lastrando mucho y era el no haber integrado mi historia. Entonces en este vídeo quiero compartir cómo poder hacerlo, cómo poder integrar tu historia y cómo poder darle forma a ese mensaje para que entiendas que hasta que no integras completamente quién eres y todo lo que has vivido que te ha permitido ser quien eres hoy, no vas a poder darle voz a tu creatividad auténtica, no vas a poder sacar esas ideas que ya quieren salir de ti, porque vas a seguir sosteniendo bloqueos y sensaciones forzadas a la hora de crear contenido. Y te lo quiero empezar explicando con un punto súper importante y es la parte de reconocer en quién te has convertido gracias a tu pasado. Porque hay un punto en el que siempre buscamos ocultar partes de nosotros o porque sentimos que no son suficientes aún para sacarlas a la luz o porque sentimos que no nos hace un favor compartirlas con el mundo o porque sentimos que incluso nos avergonzamos de haberlas vivido. En mi caso personal siempre he sido una persona más profunda y más sensible a nivel creativo que el resto de personas que por así decirlo compartían sobre crear contenido, sobre marketing, sobre marca personal. Entonces yo siempre he rechazado la parte más superficial, como más estratégica, más externa, más del mundo, de la parte de compartir contenido. Era una parte que a mí me chocaba mucho, nunca me ha resonado como encasillarme en ese nicho, como ser un marketero o como sonar más rollo marketingiano o tiburón, ¿no?, de negocios. Entonces, esa parte mía más sensible y más profunda era precisamente la que me estaba dirigiendo a otro polo, que básicamente integraba también esa parte de compartirse, de crear contenido, pero no desde el punto más tradicional, externo o superficial. Sin embargo, esa parte más sensible y profunda, yo siento que muchas veces la he silenciado por pensar que no encajaba en ese mundo al que yo supuestamente sentía que debía pertenecer. Por lo tanto, silenciar esa voz más profunda, silenciar esos tonos más sensibles, silenciar, por así decirlo, esa mirada más diferente de ver la parte de crear contenido y de comunicarse que el resto de personas, me estaba haciendo tratar de forzar un mensaje con el que no me sentía completamente representado. Y esa parte de no reconocer esa parte de mi historia por pensar que no encajaba o cuando la compartiese nadie iba a resonar con ella o me iba a perder el posicionamiento de no sonar como alguien que tenía resultados, que podía aportar valor y que era alguien rentable a medida que, bueno, a medida que iba avanzando en mi camino, ¿no? Creo que me entiendes cuando me refiero a que sentía que cuando compartiera esa parte de mi historia no iba a encajar en lo que el mundo esperaba de mí. A eso me refiero. Entonces quiero que lo veas y que lo apliques a tu caso personal, porque quiero empezar este vídeo precisamente preguntándote qué tipo de partes de ti sientes que has estado ocultando, que has estado negando, simplemente por pensar que no encajaban en lo que sentías que el mundo en lo que sentías que tenías que demostrar al mundo, porque precisamente en esos desajustes es donde nace la incoherencia de tu mensaje. Y precisamente aquí es como luego te llevaré precisamente a esta conclusión, pero quiero que veas que aquí se origina la incoherencia creativa que luego te impide comunicarte de tu propia voz. Aquí se origina la incoherencia profunda que luego te impide salir y mostrarte como realmente eres. Aquí te nace la incoherencia que luego te permite seguir comunicando con una máscara sin que puedas ser realmente tú. Todo nace realmente de las partes de ti que aún no has integrado. Por lo tanto, reconocer en tu pasado qué cosas has vivido que hoy no te estás permitiendo integrar o compartir es la esencia para darle forma a un mensaje que integre las partes de ti. Y no me estoy refiriendo a que debas compartir toda tu historia al detalle, todos tus traumas al detalle, todo tu pasado, todas tus derrotas, y que tengas como que mostrar al mundo todo quién eres como de forma desnuda. No me refiero a que tengas que compartirte al 101% con el mundo, me refiero a que tú mismo, para ti mismo, tienes que ser capaz de reconocer
en qué partes aún no te atreves a mirar de tu pasado para poder integrarlas. Compartirlas no significa que debas exponerlas al 100%, significa que de alguna forma tienen que formar parte de lo que tú eres, de cómo te representas, de qué tipo de tono utilizas, qué tipo de elemento representa tu marca, qué tipo de contenido estás compartiendo, desde qué lugar lo estás compartiendo. Cuando tú integras todas las partes de tu historia, nace mucha más claro la forma y la dirección que tiene que tomar tu marca, tu mensaje, tu posicionamiento. Pero cuando tú aún te callas ese tipo de cosas o las ocultas, primero respecto a ti mismo y segundo respecto al mundo, es cuando empiezan a hacer el tipo de incoherencias que luego te fuerzan a compartirte de un lugar en el que no te sientes completamente tú. Porque a veces, aquí está un error muy grande que yo también pensaba, y es que pensamos que estamos siendo más estratégicos, pensamos que estamos siendo más aparentemente validados a través de compartirnos de una forma más forzada o encasillada, por así decirlo. Pero en el fondo, si lo piensas bien, es una forma de autoprotección, es una forma de evitar mirar lo que nos incomoda, lo que aún nos duele, las partes de nosotros que nos sentimos mucho más vulnerables de mirar y de exponer al mundo. Entonces, pregúntate en qué partes aún no estás siendo completamente tú o qué parte de tu pasado aún no estás mirando con claridad. Porque integrarlas y reconocerlas, te aseguro que te va a dar un giro en tu creatividad, te aseguro que te va a permitir liberar mucho más esa voz que aún tenía miedo de ser vista y de ser escuchada por el mundo. Por ejemplo, en mi caso, esta parte más profunda y más sensible, ahora que la estoy reconociendo y la estoy integrando y le estoy poniendo nombre y le estoy dando forma y la estoy sacando al mundo a través de un mensaje más conectado conmigo, me está permitiendo entender que mi dirección no es como el mundo quiere que sea, sino como yo siento profundamente que debo aportar al mundo desde mi lugar. Entonces, cuando tú integras este tipo de partes, te darás cuenta de que todo ese tipo de ideas que antes pensabas que como que pesaban compartirlas, ese tipo de flujo creativo que antes te costaba darle forma, o esas sutiles inseguridades que nacían de compartir un mensaje que no estaba completamente alineado contigo, se van desvaneciendo, porque empiezas a conectar mucho más con tu verdad, con tu profundidad, con tu esencia. Empiezas a compartirte mucho más desde quién eres, no desde lo que ves o desde lo que supuestamente sabes o de lo que supuestamente el mundo necesita o quiere que le cuentes. Empiezas a compartirte desde lo que eres y con esto vamos al siguiente punto, que es básicamente anclarte en tu verdad, no en conceptos. Porque me he dado cuenta de que muchas veces lo que tratamos de hacer, por no reconocer este pasado, por no integrar nuestra historia, es aparentar nuestra valía a partir de anclarnos en conceptos del mundo, en lugar de nuestra propia verdad. Porque anclarnos en nuestra verdad nos incomoda y porque hay partes que no estamos dispuestos a reconocer. Entonces, cuando tú te buscas anclar en conceptos externos, en el concepto en mi caso de la marca personal, del marketing, del posicionamiento, en conceptos externos como personas que se dedican a la psicología, en conceptos externos como la nutrición, en conceptos externos como cualquier otro tipo de concepto, al fin y al cabo, ¿no? El diseño o lo que sea, para compartirte tú, lo que haces es simplemente anclarte en una identidad que se dedica a esto. Y eso para el mundo queda claro a qué te dedicas, pero para ti vas a sentir que limitas parte de tu verdad. Porque al fin y al cabo lo que sucede es que cuando tú intentas crear contenido anclado a un concepto, lo haces simplemente para informar, para compartir información, conceptos y tips. Pero no puedes compartir tu visión única acerca de eso. Porque para compartir tu visión, para ir más profundo, para compartir tus ideas más reales y genuinas, tienes que ir a tu historia. Porque tu verdad profunda se ancla en tu historia, no en conceptos externos de los que has aprendido, de los que te has formado o en torno a los que tienes un título específico. Necesitas ir a tu historia, entonces siempre que rechaces parte de tu historia, vas a estar anclando tu contenido y tu mensaje y al fin y al cabo tu presencia digital en conceptos externos. Y eso lo que te va a impedir es que realmente profundices en tu mensaje. Yo siempre lo digo, tú puedes crear contenido para informar o para revelar. El contenido que se comparte para informar simplemente se sostiene en conceptos externos, en el que tú compartes lo que sabes, lo que has memorizado, lo que has aprendido, o las técnicas, estrategias o metodologías específicas del mundo, que todo el mundo más puede compartir, ¿no? Que no te diferencian en nada específico porque todo el mundo puede adquirir y puede llegar a ese tipo de información. Y por otro lado está el contenido que se comparte para revelar. Es decir, ese contenido es el que muestra tu forma única de mirar. La perspectiva única que tú has desarrollado gracias al pasado que tú has vivido, a las heridas que has sanado, a las derrotas que has tenido, a los procesos internos y externos que has experimentado. Es decir, ahí tu mensaje se sostiene sobre tu verdad, no sobre ningún concepto, tendencia o moda concreta, sino sobre la persona en la que te has convertido y te sigues convirtiendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, cuando te anclas en contenido para revelar, te estás sosteniendo sobre tu historia. Y aquí llega el punto en el que si tú no integras partes de tu historia, cuando quieras compartirte, vas a rechazar partes de ti al compartirte. Entonces, ahí nace la inseguridad.
La inseguridad de ser tú mismo frente a cámara o frente al mundo a través de tu contenido. La inseguridad de defenderte como realmente eres. La seguridad de defender tu posicionamiento único, aunque incomode a la mayoría. Y precisamente lo que buscamos para llenar ese tipo de inseguridad es lo que te he comentado antes. Buscamos llenar el espacio a través de anclarnos en conceptos, en el que el mundo pueda etiquetarnos en concreto y, por así decirlo, ocultemos todo lo que tenemos detrás. Ocultemos quién realmente somos a través de posicionarnos en torno a un concepto específico del mundo. Y eso lo que produce es que no sintamos una profunda certeza al compartirnos. Es que siempre dependamos de lo que cambia, de la tendencia, de la moda o de las apetencias del mundo para definir quiénes somos, en lugar de decidir nosotros primero quiénes somos para luego compartirnos desde ahí. Entonces es extremadamente importante que entiendas qué tipo de verdad te sostiene hoy en tu mensaje y si realmente está sostenido por tu historia, por tu pasado o por conceptos externos que realmente todo el mundo puede compartirlos desde ahí y no tiene nada especial porque no estás aludiendo a tu pasado o a la verdad profunda que tú has vivido y que, aunque esté en contra de mucha gente, nadie puede rebatir porque forma parte de ti, porque es lo que tú ves, lo que tú sientes y lo que tú vives. Y a partir de ahí es cuando sirves desde tu verdad. Pero esto no se puede hacer si no integras las partes de ti que aún te lastran, que aún te incomodan, que aún te duelen. Entonces, precisamente cuando reconoces y vas integrando esas partes, cuando reconoces las partes de ti que te incomodaba reconocer, cuando vas dando forma y entiendes realmente por qué se dieron, por qué sucedieron, qué te ha llevado a ese punto, qué te ha permitido lograr eso en tu progreso personal, qué te ha permitido esa experiencia lograr en tu progreso personal y en qué partes te ha permitido convertirte en la persona que eres hoy, vas integrando mucho más y con mucha más claridad cuál es como tu lugar, el lugar único que tú hoy puedes ocupar en la presencia digital que tienes gracias a sostenerte sobre tu verdad y sobre todo vas también logrando mucha más claridad sobre tu visión futura, sobre lo que quieres lograr, lo que quieres construir, sobre la dirección hacia la que quieres avanzar. Porque ya no te sostienes sobre conceptos externos, ya el mundo no domina tu mensaje, sino que eres tú y tu historia el que domina tu posicionamiento, tu narrativa y el que puede dirigir auténticamente y conscientemente hacia dónde quieres dirigirte. Si yo me hubiese dejado dirigir por el concepto de marca personal, por el concepto de marketing o porque yo era alguien que ayudaba a personas a tal, tal y tal, sin realmente anclarme en mi historia, pues simplemente mi visión hubiera estado definida por hacia dónde el mundo se dirigiera, por lo que el mundo más reclamara, por las próximas tendencias o las modas. Entonces hubiera dejado que mi visión de mi proyecto, mi propósito creativo, se hubiera manoseado y contaminado a base de básicamente intenciones externas, que no dependen de mí, porque no hubiera estado sostenido por mi historia. En cambio, si yo observo mi historia, soy consciente de las partes de mí que aún me incomoda compartir o que he estado como ocultando o rechazando, y voy integrándolas en mi camino y entendiendo la función que han tenido para convertirme en quien realmente soy, yo a la hora de compartirme puedo tener mucha más claridad sobre a dónde dirigirme. Entonces, te pongo en mi ejemplo para que lo entiendas mejor. El haber integrado más la parte profunda, la parte sensible, la mirada más consciente, de crear contenido, de compartirme y de anclarme a mi propia verdad, a mi esencia, a mi ser, me ha permitido entender que mi visión de futuro es mucho más diferente hacia donde están teniendo las redes sociales hoy en día. Me ha permitido entender que si yo quiero aportar algo al mundo, quiero compartirme, quiero crear un negocio, quiero crear un proyecto que se sostenga durante años, que me apasione construir y que realmente crea un impacto real en otros, quiero que sea a través de guiar a personas a conectar con su verdad, a su esencia, con su propio anhelo de corazón de dónde quieren compartirse. Quiero guiar a personas creativas, artistas, visionarias, que quieran compartir una visión peculiar del mundo, que quieran compartir su humana, sensible y particular forma de ver el mundo con otras personas que no resuenan con la forma tradicional y que no encajan en lo que el mundo les ha dicho que tienen que encajar. Entonces, gracias a entender y a integrar mi historia, he podido entender mi visión de futuro y he podido ponerle nombre, darle forma y ponerle un lenguaje específico a algo que antes no tenía nombre porque no se ancla en conceptos que hoy en día ves por todos sitios, porque es diferente a lo que hoy todo el mundo puede estar compartiendo fuera, pero que al mismo tiempo es profundamente revelador para mi versión pasada, a la que quiero ayudar, es profundamente sanador para la persona que está donde yo estuve, es profundamente útil para la persona que hoy siente que tampoco encaja en ningún sitio y que encuentre mi mensaje y sienta que por fin ha encontrado a alguien que le entienda a la perfección, porque yo estuve ahí. Entonces, integrar tu pasado no solamente te sirve para poder compartirte con esa certeza, con esa honestidad y con esa integridad de saber que lo que compartes se ancla en tu pasado, sino que además te permite diseñar una visión de futuro que te permita atraer a tu tribu, a esas personas que resuenan profundamente contigo, porque es lo que explica lo que nadie más les ha explicado antes.
porque nace profundamente de tu mirada, de los pasos adelantados que tú vas caminando en ese camino que no tiene norte fijo, o que no tiene un camino claro, o que no se ve el final con mucha claridad, porque es un camino que nadie más ha transitado antes. Y es cuando te conviertes en el guía que necesitaste, en esa persona que tiene unas herramientas, un conocimiento y que sigue desenvolviéndose en un área de conocimiento con una integración de diferentes pasiones y con una mirada única que permite a los de atrás seguir avanzando y caminando gracias a que tú te atreviste a confiar, a integrar tu historia y a entender que todos los puntos que tú viviste tienen un sentido hoy en día. Entonces, honrar tu historia, integrar tu historia, no solamente es un acto de yo para ser más auténtico, es un acto de profunda generosidad con el mundo, porque le estás dando tu visión única, tu forma peculiar de hacer las cosas a un mundo que necesita precisamente esa pieza que tú puedes encajar en ese lugar como nadie más puede. Entonces, honrar tu historia precisamente también te permite apalancarte en tu verdad y no solamente en conceptos externos, para que a la hora de crear contenido puedas ser firmemente tú y saber que, a pesar de lo que el mundo diga, tú estás compartiéndote con total integridad, honestidad y coherencia. Y esto nos lleva al último punto, que es observar qué quieres que la gente sienta en tu mundo cuando acceda ahí. Precisamente el título del vídeo era que integres tu pasado para liberar tu voz creativa, tu creatividad. Y a esto me refiero que cuando tú realmente integras las partes de ti que antes estabas como ocultando o rechazando porque pensabas que no tienen ningún valor, te das cuenta de que lo que tú puedes crear, el universo que tú puedes crear, el espacio que tú puedes crear a través de tus contenidos, tus mensajes, tus servicios, es mucho más único y tiene una personalidad propia que va a atraer a la tribu que realmente se sienta identificada con ese tipo de personalidad, que quiera formar parte de tus espacios. Entonces, cuando tú simplemente eres honesto y reconoces que la forma de encajar en el mundo tradicional no encaja contigo, tiene una visión más peculiar, más artística, más creativa, más profunda, más sensible de ver las cosas, tienes que ser consciente de qué quieres que la gente sienta cuando entra en tu mundo, porque ahí es cuando empiezas a darle forma a ese mundo. Ese mundo, a pesar de no tener un concepto externo en torno al que anclarse y quedarse definido y etiquetado, tiene un lenguaje, pero ese lenguaje le tienes que crear tú. ¿Y cómo creas tú el lenguaje de tu propio mundo, tu propio mensaje, tu propio contenido? Tienes que entender qué quieres que sienta la gente y qué tipo de personas quieres dejar entrar a tu mundo. Pero cuando entiendes qué tipo de personalidad, qué tipo de persona, qué está pasando, qué problemas tiene, qué problemas ha pasado, qué problemas tiene constantemente en la cabeza, qué tipo de ideas no le dejan dormir, qué tipo de cosas ha intentado antes y ha fracasado, ¿no? Cuando tú entiendes en profundidad ese tipo de persona, cuando tú entiendes en profundidad ese tipo de sensaciones, de emociones, de impulsos, de deseos, de anhelos, de la persona que quieres entrar en tu mundo, tú puedes permitirte darle ese lenguaje y esa apariencia a ese mundo interno tuyo para sacarlo al mundo y que aparentemente no existe aún en la realidad. Porque la realidad es que las personas creativas y artísticas tenemos un mundo dentro que aún no existe fuera. Entonces tu responsabilidad como ese creador que integra su historia y la utiliza como un motor para poder compartirla con el mundo, es precisamente darle forma, darle voz a esas palabras que aún no existen fuera, para que las personas que aún sienten lo mismo que tú pero que tampoco tienen palabras para definirlo, puedan ver en tu mensaje justamente lo que necesitan, lo que estaban buscando y nadie más les había podido reflejar con tanta claridad y honestidad antes, porque nace profundamente de ti. Entonces, piensa qué tipo de cosas ahora mismo para poder alinearte más con tu mensaje, para poder volver al origen, para poder desvincularte de conceptos que te estén limitando hoy. Piensa qué tipo de cosas cambiarían en tu mensaje si nadie te conociera y si estuvieras en un sitio en el que nadie conocido te pudiera encontrar y pudieras compartirte de la forma más libremente posible. Porque muchos de nuestros miedos que nos hacen ocultar quién realmente somos y bloquear parte de nuestro pasado nacen del miedo al abandono, al rechazo del mundo, al rechazo de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos o básicamente la humillación del mundo en general. Entonces, si quitamos ese tipo de miedos, si aislamos ese tipo de pensamientos, ese tipo de probabilidades y las dejamos a cero, abrimos un nuevo posibilidades, un nuevo universo que nos permite realmente volver a elegir como quién queremos que compartirnos, ¿no? Entonces, si pudieras volver a elegir como quién quieres compartirte, ¿qué tipo de cosas cambiarían hoy en tu mensaje respecto al que estás compartiendo? ¿Qué tipo de ajustes harías? ¿Cambiaría el tono respecto al que lo compartes, el lugar, el tipo de interés, la profundidad, la mirada única? ¿Qué tipo de cosas te permitirías compartir que ahora mismo no puedes? Porque precisamente en ese tipo de diferencias
están los lugares que hoy tienes que ocupar, están precisamente los sitios que no te permites ocupar, no porque no seas suficiente, no porque no valgas o no porque no sea el momento, sino porque tienes ese miedo anclado de la mirada del mundo, del miedo al abandono, de que la gente cuando vea esa parte de ti que ni siquiera hoy tú aceptas de ti mismo, la gente te va a abandonar o piensas que hay probabilidad de que básicamente, pues eso, ¿no? Quedarte solo, ser humillado, ser rechazado, ser criticado y todos los miedos que nacen principalmente de uno, que es el miedo a la muerte. Entonces, como el miedo al abandono significa el miedo a la muerte por el programa inconsciente que tenemos programado todos los seres humanos, tú tienes miedo a que cualquier señal de rechazo por parte del mundo externo signifique la muerte. Entonces, tu sistema nervioso se pone en la alerta. Tu sistema nervioso entra como en esa sensación de cuidado, hay peligro. Entonces sientes la tensión en el cuerpo, el bloqueo al crear, sientes tu voz creativa cómo se disminuye, se oculta o se difumina o se disfraza, ¿no? Para poder tener cabida en esa aceptación que buscas en el mundo. Por lo tanto, si de verdad quieres liberar tu creatividad, liberar tu genio creativo y poder darle voz a ese proyecto y propósito que tienes para poder compartir con otros a través de tu mirada única, tienes que ser muy consciente de qué tipo de cosas te están bloqueando esa mirada y qué tipo de cosas cambiaría en caso de que no tuvieras ese tipo de resistencias que puedes tener para compartirte sin ningún tipo de miedo. ¿Vale? Así que, con esto claro, quiero que tengas una vez más en cuenta que integrar tu historia es el elemento principal para poder liberar tu creatividad. Que más allá de estrategias, de metodologías, de trucos, de tips, de hacks, lo que necesitas realmente es hacer las paces contigo. Porque una vez que haces las paces contigo, una vez que eres compasivo con tu historia, una vez que entiendes qué función ha tenido todas las experiencias que has experimentado y todas las cualidades de tu personalidad que hoy tienes, eres consciente de cómo convertir eso en una ventaja para tu mundo, de cómo hacer eso la referencia de tu mensaje y de cómo posicionarte a través de ser tú mismo y de anclarte en tu verdad, no en conceptos o en teorías o en tendencias o en modas del mundo. Así que es realmente importante que te mires con honestidad para poder reconocer qué partes de ti has estado ocultando y ya sientes que es momento de sacar a la luz, porque a partir de ahí es cuando el flujo creativo empieza de forma natural a emerger, porque las ideas ya te pertenecen, ya están en tu historia, ya están en tu contexto, ya están en tu mirada. Solo tienes que dejar de bloquearlas a través de ocultar partes de ti o de rechazar quién eres o de rechazar ese tipo de puntos que piensas que van a recibir el rechazo del mundo si los expones de forma vulnerable y clara. Porque ahí está tu mirada única y la mirada que nadie más puede compartir y la que va a permitir que te conviertas en el guía que necesitaste. Así que espero que te haya servido este vídeo y que tengas en cuenta qué parte de tu historia hoy te quieres permitir poner al servicio, porque ya va siendo hora de que las pongas al servicio. El mundo las espera, las necesita más que nunca y necesitas primero tú hacer las paces contigo. Así que espero que te haya servido y si quieres ir en profundidad y entender cómo llevar esto a la práctica, sin teorías, a la práctica de forma experiencial para poder liberar tu voz creativa, ponerle nombre y darle un lenguaje que se plasme en el mundo de forma clara, coherente y auténtica, puedes escribirme al enlace que encontrarás en la descripción, a mi enlace de WhatsApp personal donde soy yo y después preguntar cómo podría ayudarte para ver cómo podría ayudarte en profundidad, ver si resonamos trabajando juntos, si tienes un proyecto en el que podría colaborar contigo para ayudarte a alinear tu comunicación, convertir tu transformación en un posicionamiento que te refleje profundamente y liberar todos los bloqueos que te impiden ser tú en tu mensaje, en tu presencia y al fin y al cabo poder compartirte como realmente eres. Así que ahí me escribes y charlamos si resuenas con lo que puedo aportarte y espero que te haya servido, me alegro que haya llegado hasta aquí y te veo en el próximo. Un abrazo, chao.